ha habido una madurez del 2014 acá. Tuve que luchar con los prejuicios de la sociedad campechana. No voy a claudicar en esta lucha, que seguiré firme y avante. Vengo por Campeche, estoy decidida. Veo a un alcalde desesperado. No gastaría yo ni siquiera tiempo, esfuerzo. Yo de repente actúo por impulsos. Me gustaba la vida nocturna, me gustaba ir a los bares. Muchas gracias, de verdad, les aprecio. No soy político, que no tengo experiencia en la política, y es cierto. Empiezan a amagar de que voy para acá, voy para allá, no. Soy Adelaida Barrera y esto es A Fondo. Las redes sociales han venido a revolucionar el nuevo método de elegir a los representantes populares. En exclusiva, el vocal del INE habla sobre los detalles y sobre lo que será su primer proceso electoral en Campeche. Muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista, Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva del INE. Pues bueno, sabemos que apenas llevas poco tiempo aquí como representante del INE en Campeche. Pues quisiéramos conocer un poco más de ti y primeramente pues preguntarte, ¿no? ¿Quién es Elizabeth Tapia Quiñones? Miren, creo que empezamos con la pregunta más difícil, pero pues yo creo que soy una ciudadana que pues busca aportar y busca pues trabajar para avanzar en la consolidación de un sistema democrático. Sabemos que ha sido larga la lucha por poder decir que tenemos una democracia en el país y creo que lo que cada quien pueda aportar hacia ese propósito es muy valioso. Entonces mi fin, y sobre todo como funcionaria del INE, pues es poder tomar pasos, poder tomar decisiones, pues para que como entidad pues podamos avanzar hacia eso. En este tiempo que llevas al frente, Elizabeth, ¿cuántos procesos has vivido y desde dónde? Miren, yo entré al INE en el 2014 en el estado de Chiapas como vocal de capacitación. Entonces mi bienvenida ahí fue la elección interna del PRD, que fue además una primera experiencia institucional para organizar una elección interna de los partidos políticos. Iba naciendo el INE, recordemos que antes era IFE, entonces con la reforma del 2014 se da toda esta transformación institucional y es entonces cuando yo, a través de un concurso, además que se denomina el concurso Rosa, dirigido exclusivamente a mujeres, ingreso a la institución como vocal de capacitación en el Distrito 1 en Palenque, Chiapas. Fue de mucho aprendizaje esa primera elección, la verdad es que llegué ya a unos días de que se llevara a cabo y a partir de ahí empezamos a trabajar en ese mismo distrito en la organización de la elección federal. Estuve en la elección federal ahí en el estado de Chiapas. En algunos estados del país fue una elección concurrente, sin embargo el estado de Chiapas fue una organización distinta, ya que tuvimos la elección federal en junio y unos meses después tuvimos la elección de gobernador local. Entonces digamos que ahí me tocaron dos elecciones, una federal y una local. Posteriormente yo me voy como encargada de despacho de una vocalía ejecutiva al estado de Oaxaca. Y ahí me toca también pues, presidir un consejo distrital para la elección del gobernador, actual gobernador además en el estado de Oaxaca. Estoy ahí pues durante unos meses en el distrito 9 de Santa Lucía, que ahora ya no existe porque hubo una redistritación. Después me voy a otro distrito que es en Tlaxiaco, ahí solo estuve un par de meses y finalmente obtengo mi cambio de adscripción al estado de Yucatán, de donde yo soy originaria. Entonces estoy en el estado de Yucatán unos meses como vocal de capacitación, que era mi cargo original. Ahí no me tocó participar en ninguna elección, ya que pues en ese tiempo se emite nuevamente una convocatoria de concurso público y yo asciendo al cargo de vocal ejecutiva. Y con eso me regreso al estado de Oaxaca, donde pues me tocó organizar o participar en la organización de esta última elección federal, donde además se eligió al presidente de la República. Después pues yo busco un cambio de adscripción y llego aquí al estado de Campeche como vocal de capacitación. Entonces yo todo el año pasado estuve aquí trabajando ya en la entidad, pero en un cargo distinto, hasta que finalmente sale pues, la convocatoria a través de la cual yo gano y asciendo para ser vocal ejecutiva pues, en este mismo estado. Y pues bien, con toda esta trayectoria, en estos procesos, ¿cómo han sido y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Miren, lo que sabemos los que estamos en el mundo electoral es que cada proceso electoral es distinto, ¿no? Digo, para mí cambió pues no solamente los cargos a elegir,
cambiaron también las juntas y el personal con el que me tocaba trabajar, que la verdad es que te vas moviendo de lugar en lugar y las reglas son las mismas, pero la experiencia es distinta, ¿no? Y el coordinarse con personas distintas, eso también lleva pues un proceso de aprendizaje. Los usos y costumbres de cada lugar también impactan pues las cosas que tú tienes que hacer para poder organizar un proceso electoral. Al final lo importante y la constante pues es tomar las medidas para garantizar de mejor manera que toda la ciudadanía pueda ejercer sus derechos político-electorales y pueda votar. Y lo que se hace hacia allá, hay variaciones, pero lo que no puede pasar es que perdamos de vista ese objetivo, que nuestra función como órgano del Estado es garantizar derechos. ¿Qué diferencias puede haber, por ejemplo, entre el primer proceso y estos últimos? Bueno, en el primer proceso yo tenía un cargo distinto, ¿no? Entonces ahí me tocó vivir de cerca la integración de mesas directivas de casilla. Entonces el salir y ir a buscar a los ciudadanos, ir a ver que los capaciten y que estuvieran dispuestos a participar y tener hasta cierto punto, bueno, siendo mi primer proceso electoral federal, la incertidumbre de cuál iba a ser la respuesta de la ciudadanía pues el día de la jornada electoral, que tú como en una fiesta donde lanzas tu invitación y no sabes cuánta gente va a llegar, al final tú los invitas, tú esperas que estén ahí, pero no sabes cuánta gente va a llegar. Entonces esa incertidumbre es de las cosas que más recuerdo pues en esa primera elección, ¿no? De cuánta gente en realidad va a responder y va a estar en las casillas ese día. Afortunadamente fue una elección de mucha participación, en la que pues mucha gente salió a votar, pero también mucha gente participó como funcionario de mesa directiva de casilla. Entonces digamos que ahí pues fue un tema de incertidumbre. Después en la elección en Oaxaca, pues esa ya fue una elección local, entonces ahí era un tema un poco más de representación y de vínculos, y era una elección de gobernador, entonces políticamente pues era una elección un poco más tensa. Entonces ahí pues sí, somos un órgano imparcial, pero hay que demostrarlo. Entonces ahí por lo menos mi aprendizaje fue hacia la necesidad de poder demostrar hacia afuera la imparcialidad del órgano en el que estamos colaborando. Esta última elección federal pues también fue una elección en la que el INE enfrentaba muchos señalamientos. Entonces esta importancia pues de mostrarnos imparciales, de mostrar nuestro apego a la norma, pues cada vez se ha ido pues ratificando y haciéndose más visible, y creo que es de las cosas que a través de mi carrera en el INE he ido aprendiendo. ¿Y qué enseñanzas te ha dejado cada una de estos procesos? Nuevamente yo creo que de lo principal que he aprendido es la importancia de esta institución, la importancia que tiene el organizar procesos electorales imparciales y el poder tomar medidas para que el conjunto de la ciudadanía pueda participar. Y digo el conjunto porque sabemos que estamos en un país con una alta desigualdad y con sectores muy marginados. Entonces parte de lo que nos toca hacer a nosotros es poder garantizar que ese día todos, sin importar de dónde vengan, sin importar la condición económica, sin importar la desigualdad, puedan salir a votar y puedan participar en la vida política del país. Entonces yo creo que eso es de lo más relevante que yo me he encontrado dentro de esta institución. A diferencia de los procesos pasados, pues en este proceso electoral que se acerca, pues juegan un papel muy importante las redes sociales. En este caso, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué papel tan importante van a tener las redes sociales en este proceso electoral? Miren, es bien complicado, pero además es bien interesante, porque las redes sociales pues dan una plataforma en la que cualquier persona se puede expresar, ¿no? Cualquier persona puede dar su opinión, puede dar información cierta o no. Entonces nos pone en un contexto complicado, pero que además tiene muchas virtudes en términos de expresión. Entonces yo creo que cada vez, justo por la presión que generan las redes sociales, como ciudadanos y como consumidores de información, pues hemos tenido que irnos haciendo más responsables, y que esa es la necesidad que tenemos en este proceso electoral, ¿no? Muchas veces escuchamos clamores porque el INE emita lineamientos o criterios para regular lo que está en redes sociales, y hay cosas en las que a lo mejor vale la pena, pero yo sí creo que de las principales virtudes que tienen las redes sociales y de las que no nos deberíamos de alejar es esta libertad de expresión y de poder manifestar las opiniones pues que nos parezcan como ciudadanos libres en un país democrático. Pero pues para poder vivir en esa libertad también tenemos que ser responsables con las opiniones que emitimos, pero sobre todo con la información que consumimos. Las redes sociales, nuevamente, al ser tan libres, pues a veces pueden incluso propagarse
información no verdadera. Y pues nos corresponde a todos el poder ser filtros y el poder pues evitar compartir esa información que es falsa, pero sobre todo evitar creer información que es falsa, buscar medios alternos de información y poder pues ser muy selectivos con las cosas que creemos, porque además pues ha habido experiencias en las que las redes sociales han influido en otros países en los resultados de las elecciones. Entonces tenemos que tener eso presente y tenemos que tener ese cuidado. Sí, usarlas, sacarle los beneficios a las redes sociales, pero evitar o por lo menos buscar reducir los costos en términos de manipulación que pudiera traer, ¿no? con esas plataformas. Y precisamente con esos cambios, ¿crees que ha evolucionado los procesos electorales? En términos de los trabajos que hacemos como organización, ha habido una madurez. Del 2014 acá han sido nada más pocos años, pero que sin embargo han sido de mucho aprendizaje, de mucha maduración y de tremendos cambios. Tenemos, por ejemplo, las nuevas disposiciones en materia política de género, ¿no? Que eso también nos ha dado un avance en la representación de las mujeres en la vida pública y que ha tenido un impulso muy grande dentro del Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, pues también está cómo ha crecido el conjunto de la ciudadanía. Las redes sociales pues tampoco tienen tantos años, entonces ha ido en aumento el impacto que tiene en la vida personal de cada persona, y ese impacto pues cada vez va creciendo y cada vez lo vamos viendo más, y eso se va traduciendo también en cómo pues los partidos políticos logran convencer, ¿no? a la ciudadanía de que son la opción correcta. Y eso también ha hecho que evolucione y que cambie el papel de la institución al momento de buscar monitorear y al momento de buscar regular la vida pública o el ejercicio de las campañas. ¿Qué se espera para este proceso electoral? Va a ser un proceso electoral, es un proceso electoral ya complicado. Desde ahorita, pues cada una de las acciones que emprendemos nos requiere un poco más de complicación porque se está organizando en un contexto de pandemia. Entonces, al igual que del resto de la ciudadanía, tenemos que implementar protocolos para evitar implementar medidas para evitar reducir el riesgo de contagio de nuestro personal y de los actores que se involucran en la organización de los procesos electorales. Además, pues nos impacta, me imagino que al igual que otras organizaciones, en la cantidad de gente que podemos congregar en un determinado momento, y que además era algo que solíamos hacer mucho en el instituto. Solíamos tener actos con presencia de mucho personal y que ahora tenemos que ir buscando alternativas para poder hacerlo. Y eso que apenas vamos empezando. O sea, ya conforme se vayan desarrollando otras actividades y otros actos, pues tendremos que ir adoptando nuevas medidas para poder continuar esta organización del proceso electoral en este contexto de pandemia. Entonces, definitivamente es un proceso electoral pues complicado, pero que no podemos perder de vista que nuestra función es la garantía de derechos y una pandemia no es una justificación para dejar de garantizar derechos. ¿La gente está desanimada o cree que habrá una mayor participación en este proceso a diferencia del proceso pasado, del 2018? Miren, este es un proceso electoral que aún no se está organizando y yo creo que va a tener que ver mucho con qué tan responsables seamos pues de aquí al 6 de junio, qué tanto evolucione la pandemia, pero también es muy importante que desde el INE podamos darle a conocer a la gente los protocolos que tenemos y hacerles visible la responsabilidad que tenemos y los responsables y comprometidos que nos sentimos al organizar este proceso electoral. Necesitamos que ellos sepan que se están tomando pues todas las medidas posibles porque el día de la jornada electoral los riesgos de contagio sean mínimos, ¿no? Y que la gente se pueda sentir tranquila de participar como funcionario electoral o como elector o con alguno de los partidos políticos. Eso es lo que nosotros buscamos y para eso necesitamos de la colaboración pues de la ciudadanía y de los demás actores políticos. El día de la jornada electoral es importante que todos los que estén presentes se apeguen a los protocolos que emita el INE para poder reducir el contagio y además para darle tranquilidad al resto de los electores de que pueden salir a votar sin que eso implique un riesgo para su salud. Ante esta situación, precisamente, ¿cree que la pandemia puede afectar para que los ciudadanos salgan a votar? Pues miren, el miedo tal vez esté latente y es por eso que es importante que ellos conozcan de este compromiso que tenemos con el apego a los protocolos de salud y que todos se sumen, ¿no?
Siempre en el INE hablamos de elecciones ciudadanas, entonces en esto de elecciones ciudadanas se trata de un compromiso compartido en la que les pedimos a ellos que sean funcionarios de casilla, que estén allá, que sean autoridad electoral por ese día. Y como autoridad electoral y como compromiso compartido, es responsabilidad de todos el poder reducir ese riesgo de contagio y el aplicar las medidas para que todas y todos podamos salir a votar. Y bien, ahora sí que también nos gustaría saber, pues de tu opinión, ¿cuáles son los retos para estas próximas elecciones del 2021? ¿Cuáles son los retos camino a las elecciones? Parte del reto que yo veo es justamente el dar a conocer estos protocolos, el generar confianza en la gente de que pueden salir a votar, el generar confianza de que los votos se van a contar bien, ¿no? Porque además van de la mano. El que la gente tenga confianza en participar nos ayuda a garantizar que haya ciudadanos en las casillas para contar los votos. Y el que más gente salga a votar nos ayuda a tener resultados más legítimos. Entonces sí necesitamos desde ahora empezar a convencer, empezar a darles a conocer a toda la ciudadanía que las elecciones siguen, que es importante que participen y que es importante que lo hagan en apego a todos los protocolos que se han emitido. Y bien, regresando un poquito más hacia ti, ¿cuál ha sido el apoyo familiar en estos tiempos electorales? Bueno, el trabajo electoral es muy demandante, sobre todo en proceso electoral, las horas que dedicamos a estar en la oficina, a estar en actividades en campo, a mantenernos al día con las distintas normativas que se van emitiendo es mucho. Entonces definitivamente pues debemos de contar, bueno, yo busco contar con el respaldo en casa, con gente que esté ahí para que acabando el día pues pueda llegar ya a pensar en otra cosa, a buscar distraerme y pues poder mantener también una salud emocional, ¿no? Y poder continuar pues dando mi máximo en esta institución. Y pues ya por último, para finalizar, defínete en 3 palabras. Híjole, a ver, yo creo que la primera tendría que ser comprometida. Yo creo que la segunda es democrática, por supuesto, y la tercera, imparcial. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu tiempo, por brindarnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto. Ha habido una madurez del 2014 acá. Tuve que luchar con los prejuicios de la sociedad campechana. No voy a claudicar en esta lucha, que seguiré firme y avante. Vengo por Campeche, estoy decidida. Veo a un alcalde desesperado. No gastaría yo ni siquiera tiempo, esfuerzo. Yo de repente actúo por impulsos. Me gustaba la vida nocturna, me gustaba ir a los bares. Muchas gracias, de verdad, se les aprecia. No soy político, que no tengo experiencia en la política, y es cierto. Empiezan a amagar de que voy para acá, voy para allá, no. Soy Adelaida Barrera y esto es A Fondo.